Eh, la gente que saluda por chat, buen día chicos, ¿cómo están? La idea de hoy va a ser conmigo hacer solamente regla de la cadena. Vamos a centrar ahí en trabajar regla de la cadena. Este, Así que la idea es, bueno, que ustedes me consulten ejercicios del práctico o dudas de la teoría que tengan y vamos mirando y resolviendo en forma detallada para lo poquito que se resuelva o lo mucho que sea útil para todos. No sé si alguien tiene dudas de algún ejercicio que haya planteado, que tenga problemas. Buen día, profe, ¿cómo anda? Yo Bueno, tenía, o sea, no tengo dudas, pero por ahí estaría bueno ver el ejercicio 3 del práctico 5 que aúna bastantes conceptos de regla de la cadena bien. y también es bastante heavy, por ahí el inciso D más que nada también, pero Ejercicio, el el 3, ejercicio 3, ¿qué inciso me dijiste? el D es el más complicado, Bien, va, por lo menos para mí. espérame Eh, que entro a la plataforma, así miro el práctico y Genial. Sí, sí, ese este, inciso por ahí está bueno para plantear regla de la cadena, ir viendo entre todos, tipo el inciso 3 en sí tiene bastante de eso. bueno, acceder. Sí, ahí yo, profe, del inciso 3, el único que puedo hacer fue el A. Después los otros tres no me salieron. Bueno, acá estoy en Pesco, aguántenme un cachito. que- bien. Profe, también estaría bueno que lo vaya resolviendo como más o menos como en el parcial, como usted tenga que estar para que esté Tal cual, bien. tal cual, Por ahí, vamos a res- resolver en detalle, así les queda claro todas las justificaciones, todos los pasos que tienen que dar. ¿Dale? dale, joya, gracias. Bueno, ahí puse el TP en pantalla, no sé si se ve. ¿Se ve, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe, se Sí, ve. sí, profe. Ok, aguántenme un cachito. El ejercicio 3. Bueno, podríamos barrer con todo el ejercicio 3. Creo que nos va a dar justo el tiempo, porque tiene 4 incisos y todos tienen su detalle. Sí, a ver qué tenemos. Considere la curva definida en forma paramétrica por esta, f de t, que es la r de t, sea g una función diferenciable, tal que la derivada de g respecto de x, de y, de z, en el mismo punto me dan los valores y me dan el punto. Calcular la derivada de la función compuesta respecto de t. O sea que yo aplico f primero, bien, y después aplico, bien, perfecto. Ahí aguántenme que agarro una hojita para manejarme con mayor comodidad y, y ya les llevo. eh, a ver si puedo hacer lo que ustedes me decían. ¿Cómo me decían de cortar y pegar esto en la pizarra? Con ¿Alguien? las teclas, primero tiene que apretar Windows, Shift, S, Sí, y una vez que lo apriete le va a aparecer en su pantalla, tiene que mirar la pantalla y le va a aparecer el asistente de recorte. bien. Porque al final no lo probé después y
Claro, es Windows, Shift o la que tiene la flechita para arriba, tipo, que dice mayúsculas, Claro, y y la ese S. me- y acá me aparece el asistente este. Yo quiero recortar nada más que, bueno, Ahí se copia solo al portapapeles y después usted lo pega en la pizarra haciendo control y B corta. sí. Supuestamente ahí lo remarqué. Voy a ir a la pizarra a ver si. No, me lo copió. A ver. Pero yo lo marco, los sombreros supuestamente lo debería ya cortar o no. Claro, una vez que lo seleccionás con ese Sí. asistente, se recorta esa parte de la pantalla y te Por lo eso copia como en el portapapeles. se recorta solo, sí, yo no tengo que poner recortar. Claro, vio que ahí sonó, es que le llega la notificación de que ya se recortó Bien. A y ver. que ya está copiado. Pero el control B no me lo pega. Bueno, no importa. Con clic derecho tampoco, acá en la pizarra de Zoom, qué raro. Me aparece el editor ese que me recorta, pero no me aparece. Claro, no lo pega en la pizarra de Zoom, Claro, capaz no que me lo pega. no. Sí, no me lo pega en la pizarra. Pero no importa, espera un cachito que lo copie y listo. Bueno, Profe, antes de empezar, hay gente que está esperando en el enlace. Bueno, ahora voy a entrar. Gracias. Bueno, a ver. Igual la vez pasada había hecho lo mismo, lo recortaba, pero no lo pegaba. No sé, capaz que el teclado no está configurado. FDT, PF cuadrado menos 4 y E a la T menos 2, con P perteneciente a los reales. Y tenemos una G que va de R3 en R, es diferenciable. Tenemos que la derivada de G respecto de X en el punto P sub 1 es 4, la derivada de G respecto de Y en el mismo punto es 2, la derivada de G respecto de Z es 2, tenemos el punto que es el 2, 0, 1 y tenemos la derivada de G compuesto con F respecto de T en T igual a 2. Que hallar eso. Bien. Eh, bueno. Bueno, entonces este, tenemos una SLT
tiene la forma t cuadrado menos 4, t y al cuadrado menos 4 y e a la t menos 2. E a la t menos 2 tenemos esta función, estas los reales, tenemos una g que va de R3 en R, tenemos el punto P, y el punto P es el 2, 0, 1, 2, 0 y 1, y tenemos las derivadas. Tenemos la derivada parcial de G respecto de X en el punto P. Eso nos dice que da 4. La derivada parcial de G respecto de Y en el punto P. Eso da 2. Y la derivada parcial de G respecto de Z, que era 2 y 2, ¿también es 2 esta? Sí, profe, eso. Bien. Entonces, creo que va a entrar gente. Bien. Entonces, tenemos que hacer la derivada, queremos hallar la derivada total de la composición G compuesto con F respecto de T. Y lo queremos hallar a eso en el valor T igual a 2. Todo esto lo queremos hallar en el T igual a 2. Entonces nosotros lo que tenemos es, tenemos así, ¿no? Tenemos el 2, que es el T, el valor de T. Después tenemos una función que es la función F. La función F depende de T y lo que hace es me da un X, un Y y un Z. Y ese X y Z, cuando T vale 2, sería el X sería 2, el X va a valer, lo voy a anotar acá, el X va a valer 2, lo reemplazo acá, ¿está bien? Lo reemplazo en la F de T. Si T vale 2, el Y va a valer 0, y si T vale 2, me queda T menos 2, que me queda 0, el Z va a valer 1. El Z vale 1. O sea que nosotros tenemos, que este punto del X y Z, ese punto sería el 2, 0, 1. Tenemos ese punto de X y de Y de Z. Y después viene la función G, que es la función que va de R3 en reales. Entonces agarra el X y Z, y lo transforma en un valor W. Y lo que queremos es hallar la derivada de la función compuesta. Y la función G, esa no la tenemos.
Entonces tenemos que hallar eso. Tenemos entonces que W va a depender, W le estoy llamando a la composición, depende de X, de Y y de Z. Y el X va a depender de T, el Y depende de T y el Z depende de T. Entonces, como quiero hallar la derivada de la composición, o sea que yo decir, voy a derivar en forma total a la función G compuesta con F respecto de T, usando la notación que estamos usando nosotros de acuerdo al nombre de las variables, en el punto 2, cuando T vale 2, sería lo mismo que poner la derivada total de W respecto de T cuando el T vale 2. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Bueno, entonces nosotros deberíamos usar la regla de la cadena, pero para usar la regla de la cadena tenemos que chequear las hipótesis. Entonces, en este caso, vamos al teorema para una variable independiente, porque hay una sola variable que es independiente, que es la variable T. Todos dependen de T, por lo tanto W también depende de T. Entonces necesitaría chequear lo siguiente, que W, que es la función que depende de X, de Y, de Z, sea diferenciable respecto, eso tendría que chequear, respecto del X, del Y y de Z. Bien, y eso me lo dan por hipótesis, ¿sí? Me dicen que W, que la función G, la función G es diferenciable, y no me dicen dónde, no está aclarado. Me dicen que esta función, la que va de R3 en R, o sea, esta función, la función G, la que estoy mirando con rojo, esa función me dicen que es diferenciable. Por lo tanto, se entiende que es diferenciable en todo punto. Todo eso hay que escribirlo. Y si es diferenciable en todo punto, en particular es diferenciable en el 2, 0, 1. Entonces, yo tendría que anotar eso. Voy a anotar en forma abreviada, pero lo voy a anotar. Vamos a decir, G es diferenciable por hipótesis. Entonces, anotemos eso, que es diferenciable en el punto en P. Y eso lo sabemos por hipótesis. Pero el mouse me anda malísimo. Por hipótesis. Bien, entonces tenemos la hipótesis, la primera que se cumple. Esta hipótesis la tenemos. Y necesitamos que el X sea derivable respecto de T, que el Y sea derivable respecto de T, y Z sea derivable respecto de T. Pero eso lo tenemos porque el X nuestro es T. Por lo tanto, de ahí podemos ver que podemos hallar el X' o la derivada de X respecto de T, eso me va a dar 1, lo vamos a escribir respecto de T, que quede claro acá, eso me da 1, el Y nuestro es T cuadrado menos 2, T cuadrado menos 4, perdón, T cuadrado menos 4, entonces el Y' derivado respecto de T me da 2T, y por último Z, que es E elevado a la T menos 2,
Entonces, el z', z derivado respecto de t, eso me estaría quedando la derivada de e a la u, es e a la u por u derivado, o sea que queda lo mismo, e a la t menos 2 por t menos 2 derivado queda 1. Entonces tengo que g es diferenciable, esto sería la hipótesis 1. Y todo esto sería la hipótesis 2 de regla de la cadena para este caso. Entonces ahora uno debería escribir acá, como se verifican, y acá están, las hipótesis del teorema de regla de la cadena para una variable independiente, podemos aplicar la regla de la cadena. Eso lo escribimos. Y aplicamos la regla de la cadena. Yo voy a borrar para que quede un poquito más, para poder limpiar y no tener que escribir tan apretado. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, una consulta. ¿W a qué le designó eso? O sea, ¿de dónde salió la W? Le llamé W, el nombre de la función es G, y yo le puse W al resultado, o sea, viste que G agarra un X, un Y, un Z, y me da un resultado. Ese resultado lo llamé variable W, que no estaba escrito en ningún lado el resultado, simplemente decía G se le aplica al punto P, nada más. Yo le puse, como en el diagrama de árbol se pone el nombre de las variables, entonces puse, bueno, W, la variable W, que es la última, la variable que depende de las demás, la llamé W, puse depende del X, del Y, del Z, y cada uno de ellos depende de T. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Es como, aclaro por si alguno no lo entiende, una cosa es que te digan F. Ese es el nombre de la función. Ahora, F se le aplica a una variable, le estoy llamando X, y me da como resultado otra variable que le estoy llamando Y. Entonces el Y depende de X. Y dependería de X. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Estamos? Bien. Profe, una consulta con lo de la cadena. Probamos que es diferenciable cuando son solo dos variables o más. Claro, cuando una variable depende de otras, ¿sí? Entonces habla de diferenciable. Si dependiera de una sola, si querés también decirle diferenciable, pero tenés que tener en tu mente que te estás refiriendo a derivable. ¿Estamos? Muchos libros hablan de diferenciabilidad y van ajustando a lo que nosotros le llamamos derivable. ¿Se entiende? Dale, gracias. Bueno, ¿alguna otra dudita de lo que hablamos? Si no, borro para poder resolver el ejercicio. Bien, ¿ninguna otra dudita? Bueno, entonces borremos esta parte. Ya tengo todo, tengo las hipótesis chequeadas, escribí todo y escribí supuestamente por qué voy a usar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, ahora, al usar la regla de la cadena, vamos a escribir la regla de la cadena y veamos cómo queda eso. Voy a decir, con el diagramita de árbol, me va a quedar, entonces, también el lápiz. Con el diagramita de árbol, siguiendo el diagrama de árbol, voy a decir la derivada de W respecto de T, y observen una cosa, voy a escribir acá en un punto, ¿sí? T, en un punto genérico. Después voy a reemplazar. ¿Qué es? Es derivar parcialmente a W respecto de X, la derivo parcialmente respecto de X, y la evalúo en el punto que corresponde, que sería el punto X, Y y Z correspondiente, que nosotros le llamamos punto P, por la derivada total de X respecto de T en el punto que le corresponde, en el T,
Si le quieren, le llaman P sub 0, T sub 0 o P sub 1, T sub 1, eso es indistinto, más la derivada de W respecto de I en el punto P por la derivada total de I respecto de T en el T que le corresponda, más la derivada de W respecto de Z en el punto P por la derivada de Z respecto de T en el T correspondiente. Y ahí yo tengo la regla de la cadena. Ahora bien, recién nosotros vimos, voy a ir un poquito acá arriba, ¿sí? Y voy a limpiar acá, que si nosotros derivamos, porque necesitamos derivar, lo que pasa es que yo lo borré, si nosotros derivamos al X, derivamos al Y y derivamos al Z, la derivada de X, la X' de T, estoy escribiendo desordenado, me voy arriba, yo escribiría todo prolijito abajo, estoy escribiendo desordenado, pero porque la pizarra no me alcanza, ¿estamos, chicos? Pero no estaría bien escribir allá arriba, el que corrige no entiende nada para dónde tiene que ir. La X' de T es 1, la Y' de T nos dio 2T, y la Z' de T, que nos quedaba igual, E a la T menos 2. E a la T menos 2. Entonces, ahora acá hay un problema. Si yo pongo la derivada de W respecto de X en el punto P, eso me lo dan. Me dicen que es 4. Entonces ahí la derivada ya la evaluaste. Entonces acá no podés poner una función, quedaría mal la notación. Acá no puedo poner 1, 2t y e a la t menos 2. Entonces acá ya tengo que poner la derivada también evaluada. Entonces la derivada de x respecto de t evaluada cuando t vale 2, a esta no le importa porque da 1, acá ya quedó evaluada, más la derivada de w respecto de i en el punto P, eso da 2, por la derivada de i respecto de t. Acá está la derivada de i respecto de t, pero la tenés que evaluar en el t correspondiente, o sea que me va a quedar un 4, más la derivada de w respecto de z, que da 2, me lo dan acá como dato, por la derivada de z respecto de t, evaluada cuando t vale 2, que me va a quedar 0, y e a la 0 es 1, por lo tanto me quedó un 1, y entonces acá ahora me quedó que encontré la derivada total de w respecto de t, pero acá ya está evaluada, o sea, en el punto t igual a 2. Bueno, y el resultado lo sacan y ahí ya tenemos la derivada. Bien, ¿alguna dudita de lo que hice? Profe, en el parcial es Bueno, necesario que perfecto. pongamos eso como circulito, porque yo lo que hago es No, el yo árbol. lo pongo, no, ustedes que trabajen con el diagrama de árbol, ya está. ¿Yo qué hice con el circulito? Identifiqué quién era la F, identifiqué quién era la G y puse este nombre de la W. Si no, esta W aparece de la nada, digamos, pero uno debería entender a quién le está llamando W, ¿sí? Pero es simplemente una aclaración nada más, ¿sí? Profe, Lo que sí hay que poner en el parcial son las hipótesis de la regla de la cadena, hay que chequearlas. Si ustedes escribieran solamente esto, por ejemplo, tenés la mitad del puntaje. Estás aplicando un teorema y el que corrige no sabe si miraste o no miraste las hipótesis, por lo tanto, seguro perdés la mitad del puntaje. ¿Estamos?
Profe, no sé si lo podría explicar de nuevo el último paso. No entendí. El último paso es el último renglón. Sí, el último. El último renglón, lo único que hice, hasta acá me seguiste, que es donde usé la regla de la cadena. Sí, dejé. Bien, y ahora lo que hice fue reemplazar. Reemplazo la derivada de W respecto de X, que me la dan como dato, es un 4, acá está el 4, por la derivada de X respecto de T. Pero si a esta derivada, voy a cambiar el color, si a esa derivada la pusiste evaluada, ya pusiste cuánto da el resultado evaluado en P, entonces esta pongo el resultado también. Cuánto da la derivada de X respecto de T cuando el T es 2, porque tengo que trabajar cuando T es 2. Entonces, a esta derivada, que es la derivada de X respecto de T, la evalué cuando T vale 2. Esta da 1 siempre, por eso puse el 1. Después puse la derivada de W respecto de I, que me la dan como dato. Me dicen que es 2, por eso puse el 2 acá. Y tengo que poner la derivada de I respecto de T en el valor de T correspondiente, que es el 2. Entonces la I' la evalué en el 2, me da 4, y ahí está el 4 que puse. ¿Se entiende? Sí, profe. Era lo que no había visto, por eso entendí. Ahora sí. Bien. Voy a mirar el otro inciso. Aguántenme que voy a buscar el otro ejercicio, el otro inciso. Compartir. Bien. ¿Qué tenemos en el inciso B? Tenemos una función, tenemos una f que va de reales en reales y es derivable. No me dicen dónde, entonces tengo que entender que es derivable en todas partes. Tengo una función g que va de R2 en R, y me dicen cómo está definida. La g de xy es x por y multiplicado por una f que no conozco, no me dicen la f que hace, pero la f se le aplica al número x más y sobre x por y. Bien. Y mostrar que x al cuadrado por g sub x menos y al cuadrado por g sub y, que todo eso es lo mismo que poner x menos y multiplicado por g. Si queremos hallar el gradiente de la g, ¿qué datos? Bueno, eso aparte, ¿no? Vamos a buscar primero esta partecita. A ver, vamos a esta parte. Aguántenme un cachito. Profe, en un minuto se va a cerrar el Zoom. Ah, bueno, cortamos entonces y volvemos ahí en un ratito. Va de reales en reales, de reales de R en R. Después tenemos una función g, esa función g va de R2 en R. Nos dicen que esta es derivable, esto nos lo dan como dato, nos dicen que es derivable. Bien. Y tenemos una g de xy, una g de xy que tiene la forma x por y por una f aplicada a un cociente, es x más y
sobre X por Y. Bien, así. Y lo que nos pide es demostrar esta igualdad. Bueno, demostrar que X al cuadrado por la G sub X menos Y al cuadrado por la G sub Y, que todo eso es lo mismo que poner X menos Y y eso multiplicado por G. Perfecto. Bueno, acá tenemos mucho y va a ser un poquito engorroso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mirar un poquito esto. La f es una función que agarra un número real y lo transforma en un número real. Entonces, si nosotros pensamos en la f agarra un número real, llamémoslo u, y ese número u lo transforma la f en un cierto valor, llamémoslo w. Entonces, ese u, ¿quién es ese u? Ese u que tenemos ahí es el número x más y sobre x por y. Y a ese numerito le aplicás f y te da w. O sea que yo tranquilamente lo que podría hacer es pensar que esta función g, la podría mirar así, como x por y todo esto que está acá lo llamo w. A todo esto lo llamo w. ¿Sí? Es una variable que es w. Pero esa variable w, que la tengo acá, esa variable w depende de u. Pero el u, ¿quién es? Es el resultado de x más y. O sea que esa función w depende de u. Lo podría escribir así. W depende de un numerito que es u, donde u es eso que está ahí. O sea que el u depende de x y depende de y. Así lo podría mirar. Entonces, la g, fíjense que es el producto de una función que depende de x y de y por el producto de otra función que también depende de x y de y. Entonces, lo que lo podría hacer a la g es mirar como el producto de dos funciones y ver cómo hago ahora para derivar, ¿sí? Entonces, veamos un poquito eso. ¿Se entendió lo que dije acá? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces... Por ahora no, profe. Bien, entonces como yo tengo que encontrar esto, yo me voy a preocupar no de hacer toda la cuenta porque si no nos lleva un montón, pero sí explicarlo y mostrar cómo calculo la g sub x. De manera similar calculan la g sub y y después hacen la cuenta y les tiene que dar esto. Entonces, cuando yo voy a calcular a la función g, observen que la función g está claro, depende de x y de y. Entonces yo quiero calcular la derivada de g respecto de x en un punto xy. Entonces, para poder encontrar la derivada de g respecto de x en un punto xy, lo voy a separar en dos funciones, como que es el producto de dos. Entonces voy a decir, tengo que derivar a la primera. Entonces voy a derivar a la primera función, ¿sí? Porque voy a derivar respecto de x. Voy a derivar respecto de x a la primera función, al x por y. Por la segunda función sin derivar, por la función w sin derivar, más el primero sin derivar, o sea, la primera función, que se llama x por y, y voy a derivar a la segunda función, pero respecto de x. Entonces ahora tengo que ver cómo encuentro eso. ¿Cómo hago para derivar a la g
derivar, perdón, el producto respecto de X. Derivar un producto respecto de X, en este caso, como voy a derivar X por Y, me va a quedar solamente Y. Por la función W. ¿Quién es la función W? Es todo esto. Es la F evaluada en el número X más Y sobre X por Y, más el producto X por Y, y todo eso multiplicado, y tengo que derivar respecto de X a todo esto. Entonces digo, W depende de U, y U depende de X y de Y, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena acá. Entonces cuando voy a aplicar acá la regla de la cadena, ¿sí? Tengo que chequear las hipótesis. Acá está involucrada la regla de la cadena, en este tramo. Entonces acá es donde habría que mirar todas las hipótesis y escribirlas. ¿Qué voy a hacer yo? Las voy a chequear en forma oral, no las voy a escribir, pero ustedes las tienen que escribir, ¿sí? Cuando yo voy a derivar, observen lo siguiente. Yo necesito que W sea derivable respecto de U. Lo es, porque W le estoy llamando a la F, le estoy llamando a todo, y me dicen que la F es derivable. Por lo tanto, la primera hipótesis de que W sea derivable respecto de U, lo tengo. Primera hipótesis se cumple. Hipótesis 1 está chequeada y se cumple. ¿Era diferenciable? ¿Cómo? ¿No tenía ese diferenciable? Sí, pero como es una sola la variable que hay acá, diferenciable y derivable es lo mismo, porque tenés una sola variable. Ah, está bien. La hipótesis 2 me pide que esta función U, que la función U tenga derivadas parciales respecto de X y derivada parcial respecto de Y. Pero ¿quién es U? Es esta función. Entonces, esta función la tendría que encontrar para verificar la hipótesis 2 a esa función, se lo puedo encontrar, le encuentro la derivada respecto de X, le encuentro la derivada respecto de Y, y muestro que las derivadas existen, excepto cuando se anula el denominador, que eso lo aclaro, porque obviamente el X por Y tiene que ser distinto de 0, si no, la función, esta variable 1 no estaría bien definida. Entonces, en la hipótesis 2, ¿qué tengo que hacer? Derivo respecto de X, derivo respecto de Y, que lo hago con la regla del cociente, y ya tengo que existe la derivada parcial respecto de X, que existe la derivada parcial respecto de Y, siempre que no esté en ese punto, y entonces ya tengo las hipótesis de la regla de la cadena, y puedo aplicar la regla de la cadena. Entonces ahora sigo y voy a derivar acá. Digo, tengo que derivar a W respecto de U. Derivar a W respecto de U, ¿sí? Es la derivada total. Es lo mismo que derivar a la F. Entonces, si quieren, lo escriben de esta manera, lo voy a escribir de dos formas. Escribo la derivada total de W respecto de U en el punto que le corresponde, en el U correspondiente. ¿Sí? Pero esa derivada de W respecto de U es lo mismo, esto es lo mismo que poner F' de U. Ustedes lo pueden escribir como quieran. Me parece que se entiende mucho más si nosotros escribimos F' de U. En lugar de poner esto, escribo F' de U. Entonces, tienen un cachito que no sé qué pasó acá. Aguántenme un cachito. ¿Qué dice?
y aguanten un cachito que hay algo que no me gusta. A ver. Profe, ¿le puedo Profe, hacer tengo una pregunta? consulta. Ah, bueno, Gustavo. Amor. Amor. Esperen un cachito, aguanten un cachito. Voy a venir a leer al lado. Bien, entonces acá me va a quedar F', ahí estoy, ya estoy. Me va a quedar F' de U, decía que me queda más cómodo, por el U derivado respecto de X en el XY correspondiente. Bien, me queda eso, borro esto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, consúltame, Negrito. Viste que U depende de dos variables, ahí Sí. sería diferenciable, pero como dice R en R, tiene que ser solo derivable, o no entendí esa parte. No, a ver, el U depende de X y de Y. La regla de la cadena te pide que cuando las últimas variables, que son las X e Y, que esta función tenga derivadas parciales y que la primera sea diferenciable. En este caso, que la primera sea diferenciable, como es una sola, es equivalente a que sea derivable. ¿Está bien? Si le querés llamar diferenciable, llamalo. Si le querés llamar derivable, llamalo. Y U, necesito que las derivadas parciales existan. Por eso miré acá que existan las derivadas parciales. Pero a su vez, yo necesito nada más que la U sub X. Lo que pasa que, para este cálculo que estoy haciendo, o sea que con esta ya estaría. Pero después va a necesitar la G sub I y va a aparecer la U sub I, vas a tener que mirar la otra también, digamos. Por eso chequeé las dos y listo. ¿Se entiende lo que digo? Ah, ok, o sea que en la última parte de la cadena siempre es solo derivable, aunque haya más de Sí, una variable. siempre te piden en la última parte que existan las derivadas. Fíjate que los dos teoremas dicen lo mismo, que la primera sea diferenciable y que la última parte, el último nivel, que sea derivable, que las derivadas existan. ¿Estamos? Eso es lo que pide. Por eso acá no miré diferenciabilidad. Si mirara diferenciabilidad, en este caso, estaría mirando de más. ¿Se puede hacer? Sí, pero estaría mirando de más. De hecho, esta es una función que es cociente de polinomio. Por lo tanto, sus derivadas van a ser continuas en todas partes, excepto donde se anule el denominador, que está anotado. Por lo tanto, las derivadas van a ser continuas y por lo tanto va a ser diferenciable la función U también. Si vos miraras la diferenciabilidad, cosa que estarías mirando de más. ¿Estamos? Vale, gracias. Bien, entonces hasta acá quedó claro lo que hice con la regla de la cadena, o vuelvo hacia atrás. Tenía una consulta acerca de la escritura a la hora de evaluar. Sí. Porque nosotros en la segunda parte que aplicaste la regla de la cadena de F' de U por Acá, U de donde X, estoy claro. con el mouse. Ahí ya pusiste las derivadas, por así decirlo, evaluadas en U y en XY. Sí, pero como está genérico, por eso pongo en el U que le corresponda, en el XY que le corresponda, fíjate que acá está el XY que le corresponda, no lo evalué, está en forma genérica. Y acá está el U que le corresponda. ¿Está? Ok. Es más, fíjate que ahora te lo voy a reescribir y si querés, podés escribirlo así. Es el I por la F evaluada en el U, porque yo lo llamé U a eso, ¿sí? Si te resulta más cómodo, más el X por I, por I, multiplicado por la F' de U por el U sub X en el punto correspondiente, que es el XY. Pero en ningún momento evalué, no está evaluado, está puesto dónde habría que evaluar, en qué variable.
Entonces, si vos, en lugar de poner U, querés llamar todo esto y escribirlo de esa manera, también sería correcto, ¿sí? Pero acá está claro de que no está evaluado. ¿Cuándo evaluás? Evaluás cuando ponés quién es X y cuando ponés quién es Y. Como acá el ejercicio es genérico, fíjate que acá el ejercicio lo que me piden es algo general, es para cualquier X y para cualquier Y. Si es para cualquier X y es para cualquier Y, entonces es para cualquier U en el cual sea aplicable, obviamente, la regla de la cadena, que vimos que eran para todos, menos cuando X por Y me da 0. Entonces, ahí ahí encontramos la G sub X, y de la misma manera habría que encontrar la G sub Y. Después hacer esta cuentita y llegar a que nos da esto. ¿Alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Perfecto. La G sub Y no la pensaba calcular porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Y en el caso de cuando nos piden evaluar la derivada en un punto, nosotros Sí. la podemos escribir de esta manera genérica y al último paso ponerlo. ¿Qué es lo que corresponde? Escribirla en forma genérica y a último momento, supongamos que me dicen, por decirte algo, supongamos que me dicen que el X vale 2 y que el Y vale 3. ¿Está? Entonces, en el momento que vos evaluaste que al Y le pusiste 3, acá ya tenés que poner la F evaluada donde corresponde. Y si vale 2 y vale 3, el numerador me quedaría en 5, ¿se entiende? Y el denominador me quedaría en 6. Lo que corresponde poner es la F evaluada en 5/6. ¿Por qué? Porque acá ya empezaste a evaluar en un punto particular. ¿Qué pasa si evaluás esta y esta no? Bueno, hay un detalle de notación. Eso es lo que les marcaba. Evaluás una parte sí, la otra parte no. Y para que me entiendan, mirá lo que voy a hacer. Voy a borrar un cachito arriba y para que me entiendas qué es lo que estoy queriendo explicar por si quedan dudas. Supongamos que vos tenés esta función. Supongamos que vos tenés Y es una F de X, ¿no? Y supongamos que tu función sea esta. Y es igual, no sé, a X al cuadrado más la raíz, ponele, cúbica de X por Y. Entonces vos decís, evalúa la F en 2, por decir el 2. Y vos hagas esto. Me queda 2 al cuadrado más la raíz cúbica de X por Y. Esto es el Y no va acá, ¿no? Acá es de una variable. Así, de X. Entonces, y acá me pongas X, como está puesto, que pongas X. Este es el problema. O sea, si acá vos me dijiste que lo estás evaluando en el 2, entonces acá deberías poner 2. No podés evaluar un pedazo sí y un pedazo no. Queda mal escrito. Hay una sutileza en la notación que no estaría bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si yo evalúo en una parte, entonces en la otra parte también evalúo. Evalúo en todas partes. No puede ser que evalúe en una parte sí y en otra parte no evalúe. ¿Sí? Queda mal escrito. Eso es lo que digo. Claro. Y después, con respecto a hay un solucionario dando vueltas y utilizan mucho el barrow. No sé si se dice así específicamente también para derivadas, que es como la sí. función y como la barrita y abajo la evaluación. Sí, eso va a depender de quién lo haya hecho al apunte y depende de la comodidad en el tipeo. ¿Está? Vos podrías escribir tranquilamente, escribir así. Fíjate esto. Vos tenés Y', Y que es una F de X. Te lo llevo a una variable porque se les hace más familiar, nada más, y ahora lo escribo en 2 si quieren. Entonces vos escribís Y', que es lo mismo que poner F' de X. O también podrías tener la derivada de Y respecto de X, es lo mismo que poner F' de X. Ahora, supongamos que el X vale 2. Entonces la tenés que evaluar. A la derivada la tenés que evaluar en el 2. Si la derivada la tenés que evaluar en el 2,
fíjate esto, hay notaciones que son muy claras. F' evaluada en 2. Listo. Quedó re claro qué es lo que estás haciendo. Si pones I', nunca pusiste I' de X, entonces queda feo poner I' solito. Le vas a tener que poner I' evaluada en 2, cosa que esa notación no se usaba porque nunca pusiste I de X. ¿Está mal? No, está bien. Y si pones la derivada de I respecto de X, que acá es una derivada total, podés escribir evaluada en 2, así, o escribir así y decir que está evaluada en 2. Cualquiera de las dos notaciones estaría bien. ¿Se entiende? Sí, sí, era eso, profe. Muchas gracias. Vamos, de todas las opciones, la que yo utilizo es esto. ¿Sí? Es esto o la F', digamos, o así, si fuese una sola variable. Entonces, ¿cómo hago en 2 variables? Bueno, entonces vamos a 2 variables. Supongamos que vos tenés 2 variables, ¿cómo quedaría bien escrito? Mientras se entienda claramente, no hay problema el tipo de notación que uno utilice. Con eso no es inconveniente. Yo digo, bueno, yo agarro y digo, tengo una Z que es una F de X y de Y. Y ahora la quiero derivar respecto de X. Bueno, podés escribir Z sub X, podés escribir la F derivada respecto de X en el XY, o podés escribir la derivada parcial de Z respecto de X en el XY que le corresponda, o podrías escribir la derivada de F respecto de X en el XY correspondiente. Cualquiera de esas notaciones está bien. Ahora, cuando a vos te dicen, voy a evaluar, bueno, entonces vos decís, voy a evaluar, cuando a vos querés evaluar ahora, entonces si yo voy a evaluar, digo, supongamos que voy a evaluar en un XY. Entonces, supongamos que me decís que el XY es el punto 1, 1. ¿Qué uso de todo esto? Una opción cómoda es poner F sub X evaluada en el 1, 1. Queda claro qué estamos haciendo. Podrías escribir la derivada de Z respecto de X evaluada en el 1, 1. O si querés, cosa que no habíamos hecho, derivada de Z respecto de X, y pones barrita y decís que esa derivada corresponde evaluarla en el 1, 1. Y esta notación acá no había aparecido. Se usa cuando uno evalúa, suele usarse esta notación. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Profe, Muchas gracias, profe. De lo que hice en el ejercicio. ¿De lo que hice? Sí, al final el X por Y por derivada total en U por la U sub X. Sí. ¿Por qué la derivada total por U sub X? Porque nosotros hicimos así. Nosotros decíamos, bueno, yo tengo, a ver, vamos de nuevo para atrás. Tengo que la G de XY es X por Y por la F evaluada en X más Y. X más Y es que le diría X más Y sobre X por Y. Entonces yo a esto lo pensé así. Esto es X por Y por
F y le llamé U a esto que está acá adentro. Es una F de U. Ahora, si yo te escribo aparte, olvídate de todo y mirá lo que escribo. Si yo te escribo así, olvídate del ejercicio, es una observación aparte. Si yo te escribo F de X, a vos no se te da por decir, bueno, lo llamo Y, a esto lo llamo Y. Es lo que uno usa naturalmente. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, esto es X por Y y a esto lo llamé W. Entonces, W depende de U. Y el U depende de X y de Y. Como acá vos dirías que el Y depende de X. Bueno, lo mismo usé acá. Entonces, como tenía que hacer la W sub X, o sea, tengo que derivar a W respecto de X, entonces tengo que mirar esta rama. Y si miro esta rama, acá tengo que derivar a W respecto de U, si querés, pero como es una sola variable, no hay dos, entonces esa notación no tiene sentido, y lo que hice fue escribir la F', la F derivada respecto de U, por el U derivado, ahora sí parcialmente, en el XY correspondiente. Eso hice. Y eso fue lo que puse acá. ¿Se entiende ahora? Ahora sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra dudita? Bien. Vamos a hacer así. Cortamos un cachitito, 5 minutitos, y volvemos y arrancamos con el otro inciso, ¿sí? Ok. Genial, profe. Gracias. Y Una volvemos. consulta rápida. Sí, Ese Negrito. inciso, ¿qué más se hace? Calculamos la parte con I y después la Claro, sumamos. o sea, vos tenías que hacer, mira, esperame un cachito que borro para hacerme lugar y ya te digo. Sí, después de que haces las derivadas parciales, podés probar eso que te pide ahí y nada, te da, porque te queda, haces como un producto y te quedan las Claro, derivadas. yo voy a bien. escribir el primer miembro de la igualdad. X por toda la derivada que encontré, más el Y por toda la derivada que encontré. Y ahí empiezo a hacer las distributivas, sacar factor común, anular las partes que se anulen, y debería quedarme, según lo que dice el enunciado, X menos Y multiplicado por la función G. Creo que era G, ¿no? Sí, por G. Donde en realidad es lo mismo que poner, te debería quedar X menos Y multiplicado por, y la función G es X por Y por la F de U. Eso es lo que debería quedar. Después de hacer todas las Bien. cuentitas acá. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bien, cortamos un ratitito y arrancamos de nuevo, ¿sí? Les dejo un poquito de música. Fernando, ¿tenés el audio prendido? Está en la suya. Sí, ni se dio cuenta.
Dale, Elita, ¿cómo estás? Bien, mira, todo bien, está hablando clase. Bueno, ¿alguien tiene ahí el práctico que salí de PEDCO y no quiero perder tiempo en volver a entrar? ¿Alguien lo tiene? ¿El 5? Sí, así miro el otro inciso, para no perder tiempo. Sí, yo lo tengo. ¿Vos para compartir pantalla mientras? Me parece que te tengo que compartir pantalla, pero espera que no me marca ¿dónde estás vos? No me marca la opción. ¿Por qué si estás hablando? Porque acá. A ver si me deja. Profe, ahí lo mandaron por el chat, sino al archivo del TP. A ver. Yo para no entrar, pues salí sin querer y no quiero volver a entrar para no perder tiempo. Regla de la academia acá. No, pero este no es el... No, tengo la teoría. Bueno, no importa. Bueno, me apuro un cachito, aguántenme. Ahí se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y íbamos a ir al otro inciso. Profe, ¿podríamos ver rápido el inciso que le seguía, que no lo entendí? Lo de si queremos hallar G de uno en uno, de datos sobre F necesario.
Pero ser? sí, lo que pasa es que vos querías el gradiente de la G en el 1,1. Voy a la pantalla a ver si... A ver. Sí, me había olvidado de ese pedacito. Vos querías el gradiente de la G en el 1,1. Esto te pedía qué datos necesitabas para calcular este gradiente. Pero el gradiente de la G es calcular la G sub X en el 1,1 y calcular la G sub Y en el 1,1. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nosotros calculamos la G sub X en forma general, la G sub X de XY. ¿Alguien me la dicta cómo quedó? Que no recuerdo cómo quedó, ¿alguien la tiene ahí a mano? Y Era I por la F, la F de U, ¿no? I por F de U menos I sobre X. más. No, F de U, sí, no importa. Más X por Y, quedó así, por la F' de U por el U sub X en el XY. Entonces, si tenías eso, fíjate, ahí vas a mirar todo lo que necesitas, tanto en la G sub X como en la G sub Y. El X es el 1 y el Y es el 1. Entonces, este dato lo tenés, este dato lo tenés. La U sub X, ¿sabés quién es? Porque tenés la U que tenía la forma X menos Y era, ¿no? X menos Y sobre X por Y. Sobre X por Y. Si tenés al X, tenés al Y, entonces tenés quién es el U. Ese dato lo tenés, quién es el U. Pero esto no sabés quién es, porque en la F no te la dieron. Era F aplicada al número X menos Y sobre X por Y. X más Y es U, creo que. X más Y, acá, bien, Sí. X más Y. Entonces, vos necesitarías que te den cuánto vale la F aplicada al número, como es el 1,1, sería el F aplicada en 2. Ese dato no lo tendrías, ese dato no te lo dan en ningún lado. Necesitarías que te den este dato seguro, porque no tenés el X, tenés el Y, pero no tenés la F aplicada a eso. Tampoco vas a tener la F', este tampoco lo tenés. O sea que este dato te lo deberían dar y este dato también te lo deberían dar. Y este sí lo tenés, porque si tenés el U, lo podés derivar respecto de X y lo podés evaluar en el 1,1. Entonces tenemos, si marco con azul, esto es dato. Esto es dato. Esto es dato. Lo que estaría faltando es lo que está con rojo. Esos dos te faltarían. ¿Se entiende? Dale. Sí, dale, gracias, profe. Es lo mismo cuando mires la G sub I, ¿sí? Ahí vas a mirar y van a aparecer los mismos también. O sea que al ejercicio, aparte de decirte que la F es derivable, aparte de decir que va de reales en reales y que es derivable, debería decirte cuánto vale la F evaluada en el 2 mínimamente y cuánto vale la F, no, en el 2 no, era en el, sí, la F evaluada en el 2 y la F' evaluada en el 2, esto deberían dármelo. ¿Estamos? Profe, Sí. profe, hay compañeros en sala de espera, me parece. Vale, ahí hago entrar. Ahí hago entrar. Bueno. A mí no me figura ninguno acá, ¿eh? Capaz que entraron y salieron. No me figura ninguno. Bueno. Entonces les decía, voy al inciso C. Miremos el inciso C. ¿Qué tenemos? Una función f que va de R2 en R, diferenciable. Tenemos una g que le llamaron g grande, g mayúscula, de xy, que es 2 veces la f de xy,
menos el x cuadrado por y por la f aplicada al y cuadrado 2x menos y. Bien, y nos pide demostrar que el gradiente de la g evaluado en el 0,2 es 2 veces el gradiente de la f en el 0,2. Bien, entonces vamos a la pantalla y miremos eso. Voy a hacer el planteo porque más no me alcanza, pero sí se los voy a dejar planteados, ¿está? Bueno, entonces tenemos, a ver, esperen un cachito. Admitir. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función f que va de R2 en real. No la conozco a la f, no me la dan. Dicen que esa función es diferenciable. Bueno, esas son condiciones que nos sirven cuando vayamos a aplicar la regla de la cadena. Me dan la función g. La función g de xy, ¿qué forma tiene? Tiene la forma 2 veces la f de xy, que no la tengo, la f no me dicen quién es, no me dicen lo que le hace la f al x y al y, menos el x cuadrado multiplicado por y por la f evaluada en y cuadrado y 2x menos y. Bien, vamos a mirar una cosa. Observen que acá está la f aplicada al xy, pero acá la f no está aplicada al xy, está aplicada a otros números. Entonces, podríamos pensarlo así: si limpiamos un poquito, acá tengo la f que encima no la conozco, está aplicada al xy. Está aplicada al xy, no hay problema. Menos el x cuadrado por y. Por la f aplicada a un número v. Está aplicada a un número v, donde el u lo llamo y cuadrado y donde el b lo estoy llamando 2x menos y. Entonces, acá hay una composición. Acá es donde vamos a tener que prestar atención, ¿sí? Esperen un cachito. Entonces, en este pedacito pareciera ser la parte conflictiva. A nosotros, el ejercicio nos pide demostrar que el gradiente de la g en el punto 0,2, o sea que este es el valor de x y este es el valor de y, en el 0,2 es 2 veces el gradiente de la f en el... ¿En qué punto decía? ¿En el 0,0? No, en el 0,2 tiene que ser, ¿no? ¿Cómo es demostrar qué decía? Que el gradiente de la g en el 0,2... 0,2, profe. Acá 0,2 también, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Bien, es eso. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que la g sub x en el punto 0,2 es 2 veces la f sub x en el 0,2. Eso hay que demostrar. Y lo mismo para la g sub y. La g sub y en el 0,2 es 2 veces la f sub i en el 0,2. Entonces vamos a ir por una parte de ella, por lo menos a plantearlo, ¿sí? Entonces habrá que calcular quién es g sub x y habrá que calcular quién es g sub y. Entonces vamos a ir a ese pedacito, a ver qué podemos hacer, cómo lo pensamos a eso, ¿sí? Entonces yo necesito la g sub x evaluada en un xy.
y luego, una vez que la tenga en forma general, la voy a evaluar donde corresponda, ¿sí? En el punto 0,2. Bien, para encontrar la g sub x, entonces tengo que derivar a esta función. Tengo que derivar a esta función. Esto es una constante por una función que depende de x y de y. La constante queda y tendré que derivar a la f respecto de x en el xy. No lo tengo, por lo tanto lo escribo en forma general de esa manera. Menos. Y ahora cuando voy acá, lo pienso como el producto de funciones, igual que hoy. Entonces voy a decir, la derivada del primero, menos. La derivada del primero respecto de x, 2xy. Por el segundo sin derivar, f de u, b. Más el primero sin derivar, x cuadrado por y. Y tengo que derivar al segundo. Bien, entonces cuando vas a derivar al segundo, esta parte, acá cuidado. ¿Por qué? Porque tenés una f aplicada a un v. O sea, lo que tenés es w depende de u y de b, y cada uno de ellos depende de x y de y. Y el b depende de x y de y. Entonces, cuando voy a encontrar acá esa derivada, que la podría llamar, tranquilamente lo voy a escribir en grande para que quede claro, sería w sub x, tengo que hallar w sub x, entonces voy a necesitar, para hallar w sub x, aplicar la regla de la cadena y encontrar esto, y también aplicar la regla de la cadena para encontrar esta rama. Entonces, cuando voy a encontrar la w sub x, ahí, después se va a simplificar por unas cuentitas, pero miremos así. Cuando voy a encontrar la w sub x, chequear las hipótesis de la regla de la cadena en un xy. Eso hay que hacerlo. ¿Sí? Yo estoy yendo más rápido para poder alcanzar. Entonces digo, voy a necesitar a la w respecto de u en el x, respecto de u en el v correspondiente, por el u derivado respecto de x en el xy correspondiente, más, y tendré que encontrar w respecto de b en el u b correspondiente por la b derivada respecto de x en el xy correspondiente. Y ahora habrá que armar todo esto. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Vuelvo hacia atrás si necesitan algo para no ir a las cuentas, y ahora les muestro algunas cositas. Yo por mi parte entendí, profe. ¿Se entendió? Yo, profe, ¿por qué le puso W? ¿Eso? La pregunta que me hace es la misma de hoy. Pensemos así, si yo te escribo f de x, vos naturalmente decís, si la f se le aplica al x, me da un y. Entonces le pones y. Bueno, lo mismo hice acá yo. La f está aplicada a un v. La f está aplicada a un número v. Entonces, ¿qué les digo? Si la f se lo aplico al número v, eso me da una variable w y trabajo con w para armar el diagrama de árbol, que es mucho más cómodo que estar poniendo f, digamos. ¿Se entiende? Si pusieras f, tampoco estaría mal. ¿Sí? Me parece que es mejor el diagrama de árbol armarlo con el nombre de las variables y no con el nombre de la función. Las variables son x e y la función se llama f. Las variables son u,
B y W. La función se llama F. La podría llamar G, H, lo que quieran. Bien. ¿Quedó claro, negrito, lo que dije? Sí, gracias. Bien. Otra cosita. Observen que de acá hay mucho que se va a simplificar. Es re largo el ejercicio. ¿Por qué no lo planteé todo? Porque el V que me dan, el XY, perdón, que me dan es el 0,2. Si X es 0 y el Y es 2, observen que X por Y me va a dar 0. Si X por Y me da 0, todo esto se anula. Y X por Y también me va a dar 0 acá, cuando vaya a evaluar. Entonces todo esto también se va a anular. Entonces, si uno quisiera, podría hacer, evitarse este trabajo. ¿Esto está bien? Claro que está bien. Pero hasta podría evitárselo. Porque si uno evalúa cuando X es 0 y cuando el Y es 2, observen que esto se hace 0. Y esto se hace 0. Entonces, al multiplicarlo se anula todo. Por lo tanto, esto, en definitiva, no lo voy a necesitar. En este ejercicio no lo voy a necesitar. Si lo necesitara, el cálculo sería este que está acá. Entonces, me simplifica mucho el punto que me dieron, justamente. Y si vos evaluás en el 0,2, observen, voy a limpiar un poquito la pantalla. Si nosotros evaluáramos en el 0,2 sin hacer esto, miren lo que pasa. Al evaluar en el 0,2. Al evaluar en el 0,2 y no hacer todo el otro cuenterío que no es necesario, eso es lo que estoy marcando, podríamos evitarlo. Al evaluar en el 0,2, me está quedando 2 veces la F sub X en el 0,2, pero como esto se hizo 0 y esto se hizo 0, me va a quedar menos 0. O sea que, ¿qué me quedó? Me quedó que la G sub X es 2 veces la F sub X, que es lo que queríamos probar. Lo mismo hay que probar con la G sub Y. ¿Estamos? Entonces, este ejercicio, si bien se le puede complicar por esta parte que está acá, por ese pedacito, si uno, en lugar de complicarse la historia, mira bien dónde está trabajando, resulta que esta parte que es la problemática, que es donde hay que aplicar la regla de la cadena, chequear las hipótesis, que todo eso hay que verlo, podría escribir como escribí acá, W sub X, y no lo calculo. ¿Por qué? Porque va a estar multiplicado por 0 y me evito todo el trabajo de calcular quién es W sub X, todo para que al final me dé cuenta que eso, al estar multiplicado por este 0, todo eso lo voy a perder, no lo voy a necesitar. Entonces podría evitarme ese trabajo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Profe, cuando puso W sub U, ¿en este caso daría 1 o queda como genérico? ¿Dónde? Perdóname. Cuando habías puesto W sub U. W sub U. Ah, cuando escribí acá. Cuando fui a hallar W sub X, que escribí W sub U. Claro, eso cómo quedaría. En este bien, caso. si vos lo escribieras, vuelvo a aclarar, cosa que no necesitas porque tenés este 0 acá, que te lo va a anular. Yo dije así, W sub X. ¿Cómo encuentro W sub X? ¿Sí? Para encontrar W sub X, digo, tengo que derivar a W respecto de U por el U sub X, más W derivado respecto de B por B sub X. En los puntos que correspondan, acá me faltaría poner los puntos que corresponden, que no los puse porque para apurarme ahora y llegar a completar. En el XY, en el V que corresponde. Eso hay que ponerlo. ¿Y vos me estás preguntando por esto? Ah, sí, o sea, ya entendí, o sea, reemplazás en el I al cuadrado y ahí te queda el U y solo es un U, así que te queda ese número. No, porque vos tenés el X y el Y. Si tenés el X y el Y, fíjate que tenés cuánto vale U y cuánto vale B. Eso lo tenés. ¿Sí? El U
¿cuánto va a valer? Y si el X y el Y es el 0 y el 2, el U me va a quedar 4 y el B me va a quedar 2 por 0, 0, menos el I, o sea, me va a quedar menos 2. Entonces acá te va a quedar escrito en forma genérica porque no tenés quién es la W. Si W no la tenés, es la F que no lo tenés. O sea que te va a quedar W derivado respecto de U en el punto correspondiente, que es el 4, 2, pero sin calcular porque no tenés quién es W. Si no lo podés calcular. A esto le estoy llamando W yo. ¿No lo tenés? ¿Se entiende lo que digo, negrito? Sí, ahí lo entendí. Gracias. Me queda en forma genérica escrita, ¿sí? Entonces yo lo que decía era, ¿para qué entrar en todo ese detalle si puedo evitarlo cuando voy a evaluar? Eso es lo que decía. Oye, gracias, profe. Bueno, dejamos acá por hoy, les quedó el último inciso, que se supone que al mirar estos se dan maña para hacer el último también, porque es con la misma idea, ¿sí? Bueno, cortamos acá, ahora se van a la práctica, de última también le consultan en la práctica el último inciso si necesitan, así les queda cerrado. ¿Estamos, chicos? Una consulta de eso. Genial. ¿El inciso queda así o se hace algún paso más? El inciso... No, vos tenías que calcular la G sub X y también tenías que calcular la G sub Y para demostrar que me da 2 por f de X y que la G sub Y me da 2 por f de Y. ¿Está? Porque esto es lo que había que demostrar. Había que demostrar esto. Entonces, hay que demostrar que la primera componente del vector gradiente de G coincide con la primera componente del gradiente de F multiplicado por 2 y también la segunda, que sería la parte Y. Bueno, los dejo, chicos. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. En el TP, los últimos 2 puntos, el 4 y el 5, hablan de razón de cambio. Eso no creo que entre un ejercicio. En realidad, razón de cambio no lo vamos a tomar, pero es lo mismo que la regla de la cadena. ¿Sí? Pero no vamos, o sea, podrían tranquilamente saltearlo y después para el final mirarlo. ¿Sí? No pusimos ningún problemita. ¿Por qué no pusimos nada de razón de cambio? De hecho, fíjense que podría haber dado teoría y haberlo terminado. Porque queríamos que lleguen dentro de la mayor cantidad de contenido, lo mejor posible. Y como entrar en los problemitas siempre ocasiona algún conflicto y lleva tiempo, dijimos, bueno, saquemos un poquito eso, más allá que no es más que regla de la cadena, no es más que eso, y entonces evitábamos apretarlos un poco más en el parcial. En el parcial no van a entrar problemitas, ¿estamos? De regla de la cadena. Entrarán cosas de este estilo. Profe, entonces los ejercicios estilo 4 y 5 no entrarían directamente. Podrían dejarlos y sí mirarlos para el final. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.